Buenos días, familiares y amigos. Quiero compartirles este bosquejo que dice este título: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues sí, en el principio nada más existía el verbo, todavía no estaba la creación, todavía no estaba la tierra, no había realmente nada, todo estaba dentro del plan de Dios. Solamente existía el verbo y el verbo era Dios. Dice la palabra: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pues todas las cosas por él fueron hechas, nada fue hecho por sí solo, ¿no? Todo lo hizo Dios y todo lo hizo dentro de un propósito. Una hoja de un árbol no cae si no es por Dios también, por lo que Dios ha creado. Vamos a empezar con esta salutación de la epístola de Juan, del capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice de esta manera: la palabra será en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto lo escribe, esta epístola la escribe el apóstol Juan. Es una epístola que trae verdaderamente mucha revelación. Cómo Dios pues manifiesta la vida eterna. Esa vida eterna que nos da, que es un regalo de Dios para nosotros. Y nos gozamos al compartir esto porque es un gozo que en el cielo, cuando alguien pues se arrepiente y recibe la gracia, el favor inmerecido de Dios, que es la salvación de nuestra vida, y como pues de salvación, de muerte pasamos a salvación, y sabemos que la salvación va a ser por una eternidad, no va a ser algo que vamos a perder, sino que se nos va a dar por la eternidad, y para que ese gozo pues nunca se acaba, ¿no? O sea, podemos pasar situaciones duras, difíciles, pero el gozo nunca se nos va a quitar, nunca se nos puede acabar, porque de eso testificamos, y hablamos, porque pues es el gozo de la salvación, de la vida eterna que Dios nos prometió y nos dio a través del verbo. ¿El verbo qué era?
pues el verbo era lo único que había antes de la creación de toda la especie humana, de toda la humanidad. Y Dios era el verbo y empieza la creación y surge pues el pecado, ¿no? La separación. La separación del hombre desde el lugar donde Dios tenía contemplado un paraíso, ¿no? Un lugar donde no iba a haber sufrimiento, no iba a haber dolor, no iba a haber enfermedad, no iba a haber nada. Pero más sin embargo, viene el pecado. Y el pecado que hace nos separa de Dios. Es lo que nos separa de Dios. Dice verbo, logos. ¿Qué es el logos? Pues es la palabra viva, la palabra generadora de vida. Entonces, dentro del pecado, ¿qué nos ofrece Dios? Una vida nueva, una vida restaurada. ¿Y qué viene siendo? Pues el logos, la palabra viva, generadora de vida. Habla de pecado. Dios nos saca del paraíso, conocemos el pecado, y ahora ¿qué nos manda? El logos. ¿Qué nos da el logos? Que es la palabra, y la palabra generadora de vida. O sea, ahora ya nos manda su palabra para rescatarnos, nos manda su evangelio para darnos esa palabra que va a cambiar nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene poder restaurador y transformador tan grande. No hay otra palabra tan eficaz y transformadora de tantas vidas, de tanta gente. Ya testificamos y hablamos de lo que hemos vivido. Fuimos rescatados del lodo cenagoso, de la desesperación, de la peste destructora, de lo más vil y menospreciado. De ahí escoge Dios para avergonzar a los sabios y exaltar a los mansos y humildes de corazón. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el verbo se ve encarnado, ahora se ve hecho hombre igual que nosotros, a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y vino como el unigénito del Padre, su único Hijo, al cual mandó a salvarnos y a rescatarnos, lleno de gracia y de verdad. En él no había pecado. Era el único Hijo de Dios y lo mandó. ¿Pero por qué? Por el amor que tuvo hacia toda la humanidad, hacia todo el mundo entero. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pues sí, Dios es la luz y la luz del mundo. Viene a anunciar esa luz, ¿verdad? Y no hay manera pues es una luz tan grande que nada de oscuridad hay en Él. No hay algo que pueda oscurecer esa luz tan grande que solamente podemos encontrar en Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque somos sacados de las tinieblas a la luz admirable.
cuando Dios nos rescata, nos saca de alguna situación difícil, pues sentimos que estamos viviendo una oscuridad, pero cuando Dios es la luz y viene a alumbrar nuestra vida, pues ya sentimos ese aliciente, ese alivio de saber y reconocer que la luz de Dios está resplandeciendo sobre nuestras vidas en cada situación que estemos viviendo. Pues sabemos que ya la oscuridad ya no está en nosotros, porque pasamos de la oscuridad a la luz, o sea, el pecado a vida. Ese cambio transformador solamente lo da la palabra de Dios, y en eso anunciamos que Dios es la luz que rescata, la luz. Hay un versículo que está muy precioso, muy hermoso, porque que dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues si andamos en luz, y Él es la luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿En dónde encontramos la comunión de Dios? La encontramos en la iglesia. En la iglesia podemos tener esa comunión unos con otros. Podemos tener ese vínculo perfecto que nos une a través de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros nos alegramos y nos gozamos. Cantamos, alabamos, adoramos. Ahí está la luz que resplandece. En la comunión unos con otros. Y ahí es donde vamos a gozarnos y a testificar de la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Y ahora nos alegramos y nos gozamos porque Él nos limpió de todo pecado. Primero nos saca del huerto del Edén en el principio, ¿no? Crea todas las cosas, el huerto del Edén. ¿Y por qué nos saca? Por el pecado. Pero luego, ¿qué manda a su Hijo como sacrificio, como un cordero? Lo manda para que su sangre nos limpie de todo pecado. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y a su Hijo unigénito, ¿no? A su principal Hijo. Y nos lleva ahora a tener una comunión unos con otros, para que nos amemos, para que sintamos ese amor unos a otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas de las veces cuando nosotros caminamos sin Dios, pues decimos, no, pues yo estoy bien, yo me porto bien, yo trato de vivir una vida lo mejor posible. Y decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos, porque la verdad no está en nosotros, porque dice el Señor, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y si no estamos en Él, no estamos en la verdad.
No estamos en su verdad. Porque dice, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de todo yugo. A veces decimos que no tenemos pecado y estamos en el yugo del celular, en el yugo de la televisión, en el yugo de los juegos, en el yugo del conflicto, el yugo del chisme, el yugo... Todos esos son yugos. Todos esos son yugos. Y decimos que no tenemos pecado. En el yugo del internet, en el yugo de las películas. Todos esos son yugos. Por eso dice el Señor, tomar mi yugo, que ligera es mi carga. Él quiere que tomemos su yugo, ¿eh? Para que la verdad esté en nosotros. Y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, confesar es hablar con nuestra boca. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos limpia? Pues su sangre. Creer nada más en Jesucristo, su sangre nos limpia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos palabras preciosas. Katarisei, que significa limpiar. Y aparece solo una vez en la Biblia. Son palabras del griego. Katarisei, limpiar. Aparece solo una vez en la Biblia. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque tres, lo repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, fíjate, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. En el principio ya existía el Verbo. ¿El Verbo qué era? El Hijo, que se encarnó y se hizo hombre. El Padre, pues el Padre fue el que envió el Verbo, fue el que envió al Hijo. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio. ¿Cómo da testimonio? Con sus frutos. Los frutos del Espíritu ya los conocemos. Amor, dominio propio, mansedumbre, templanza. Y sobre tales cosas no hay nada. No hay nada que pueda prevalecer sobre el Espíritu Santo. Y estos tres son tres en uno. La Biblia menciona que la sangre de Cristo nos limpia a través de su sacrificio. Nos limpia a través de su sacrificio. Nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte se purifica y podemos servir al Dios viviente. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Fíjate, a través de Jesucristo, nuestra conciencia que nos llevaba a la muerte se purifica. O sea, el pecado te va a ir a la muerte. Por eso dice que estamos muertos cuando estamos en pecado. Y cuando Dios nos limpia, pues nos da vida, una vida nueva. Nos lleva a vivir una experiencia sobrenatural. El volver a vivir, el volver a nacer de nuevo. Una experiencia sobrenatural que nunca más podrás volver a ser igual. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me tocó completamente. Fue algo sobrenatural, fue algo tan grande y maravilloso que
jamás lo voy a olvidar, y no tengo precio, no tengo oro, no tengo plata, no tengo cómo describir el impacto tan grande que Dios hizo en mi vida que no lo pagaría ni con la máxima adoración que le pudiera dar yo a Dios, ni nada, o sea, nada podría pagar eso sobrenatural que sentí la potencia de salvación de Dios tan grande y manifiesta sobre mi vida, que impactó profundamente, y jamás volví a tener ese deseo de sentirme igual que en ese tiempo que llegué a los pies de Cristo, que le dije: Señor, cámbiame, lávame, cámbiame, yo quiero ser diferente, quiero ser una nueva persona, ya no quiero ser el mismo, me siento defraudado, me siento agobiado, siento un espíritu que no puedo con él. Señor, no es parte de mí, es de mí, y Dios manda su esencia, manda su nueva esperanza, manda ese espíritu transformador y renovador y cambiador y regenerador, que es el Espíritu de Dios, que nos limpia de todo pecado y nos hace sentir chinita la piel. Y no es que esté haciendo frío ahorita, sino que lo sentimos y lo vivimos, y eso predicamos y eso hablamos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fue algo impactante, algo tan sobrenatural, que entró desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, y yo no lo podía, no tenía la resistencia para decir: Señor, o sea, es algo tan grande y maravilloso. Solamente me puse a adorar a Dios, a adorarlo, a sentir ese impacto profundo dentro de todo mi ser, y hasta el día de hoy, cuando digo: Señor, esto marcó y selló mi vida para siempre. O sea, no es un instante tan grande como el soplo aliciente, el soplo de vida que Dios nos dio, que ya es algo tan poderoso que solamente es de Él y para Él y en Él y por Él. Otra palabra del griego que dice exaleifein, del latín, del exaleifein, que es borrar, anular, enjuagar. Aparece solo 5 veces en las Escrituras esta palabra. La otra palabra tan maravillosa solamente apareció una vez. Esta te aparece 5 veces, que es borrar, anular y enjuagar. Solamente 5 veces. Vamos a ver su palabra de Dios. Vamos a que su palabra entre en nuestro corazón y quede sembrada, Señor, en nuestras vidas, porque es una palabra transformadora y regeneradora. Dice Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Fíjate, esto es algo que Dios nos manda. Primero nos manda lavados y limpiados. Ahorita recuerdo cómo manda a 2 leprosos del Señor en su peregrinaje de milagros, y les dice: vayan y límpiense. Y solamente mandó a varios, y solamente uno regresó, agradecido con el Señor de que lo había limpiado. Y ese era para testimonio, para testificar. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, Dios nos promete tiempos buenos, tiempos donde vamos a sentir ese bálsamo, ese amor que solamente Él nos puede dar, ese amor que nos cubre de todo. Dice el Señor que el amor de Dios cubre multitud de faltas y multitud de pecados. Cuando Dios muestra su amor para con nosotros, sentimos ese refrigerio, ese impacto en nuestras vidas, ese
apapacho del Padre, ese abrazo del Rey que nos da ese refrigerio en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, cuando estamos pasando alguna situación difícil, algún familiar enfermo, alguna situación tan dura. Necesitamos ese abrazo del Rey para nuestro hermano que estaba sufriendo, estaba batallando. Necesitamos que Dios lo abrace, que el Rey le abrace y le apapache y que venga en ese tiempo, que la presencia del Señor llegue a su vida, porque es el tiempo de clamar a Padre y de buscarle para sentir ese refrigerio, ese bálsamo a nuestra vida. Dice Colosenses 2:14, dice que Él anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Cualquier cosa que hubiera en nuestra contra, Dios la anula, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea que Él ya se llevó todo. Cuando nosotros somos lavados, limpiados, Él borra, anula y enjugar, dice, enjugar. Apocalipsis 35, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y resplandecientes. Imagino yo cómo esas vestiduras blancas resplandecen. Son luz, porque Él es luz. Y no solo eso. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate, cuando tú te arrepientes de todo corazón, Él no solamente escribe tu nombre en el libro de la vida. Él te confesará delante de Dios, de su Padre y delante de sus ángeles que le sirven. Ahora, ¿quién te va a guardar? Te va a guardar los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos al servicio del Señor, para guardarte a ti, porque aún Él nos hizo mayores que los ángeles. Entonces los ángeles acampan alrededor de ti, te defienden y te guardan y te cubren de todo. No temas, porque Él es el Señor, tu guardador, tu pronto auxilio en momentos difíciles. No importa cuál prueba tan difícil estés pasando, Él siempre va a mandar a sus escogidos, a sus siervos, a sus profetas, a sus ángeles, a sus arcángeles, a todos que están a su servicio para darte un aliciente, una palabra. Y solamente el que venciere será vestido de esas vestiduras blancas y su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y de vida eterna. Si probares de esta agua, jamás tendrás sed. El Señor así habla en un versículo, dice, si tomares esta agua, jamás tendrás sed. Él quitará toda sed. Porque a veces no nos sacian las cosas. A veces nada parece llenarnos. Podemos tener todo. Podemos tener pues lo indispensable nada más para vivir también. Y aún no nos llena. No estamos conformes. Sabemos que sentimos la necesidad de algo más. Y esa necesidad solamente nos la puede dar el Cordero de Dios que está en medio del trono. Es el único que nos puede guiar a aguas de vida. Porque necesitamos vida. Una vida nueva. Una vida que nos haga ese cambio, ese sentir, ese impacto poderoso en nuestras vidas y en nuestras familias. Cuando vemos familias disfuncionales, hijos que no funcionan con sus padres,
situaciones que todos pasamos, todas las pasamos, pero ahora tenemos aguas de vida para tomar agua de vida y sentir ese refrigerio en el momento de la tempestad, en el momento de la adversidad. Podemos beber de esa agua y sentir el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahora se está moviendo dentro de mi ser. ¿Y qué significa el agua? El agua significa espíritu. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Movemos así. Es como el aire. El aire no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Pero qué es el aire? Aliento de vida, aliciente. Aliento de vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, abogado, el Paracleto. La palabra en griego, Paracleto, abogado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero abogado nuestro tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, porque Él quiere darnos siempre una oportunidad de conocerlo, una oportunidad de que vivamos en su presencia, que vivamos a través de su palabra, que es el alimento, que es el que nos llena todo hueco, todo huequito ahí que hay, que no ha sido llenado. Dios quiere llenarlo. Si hoy en este día Dios ha hablado a través de este mensaje y tú te has sentido con ese hueco, has sentido que necesitas algo más, a pesar de llevar una vida que no te falte nada, porque Dios es tan bueno que nunca nos deja sin qué vestir, sin qué comer y qué calzar. Pero en el interior de nosotros hay una necesidad de tomar de esa agua de vida. Hay una necesidad de ser regenerados, una necesidad de ser transformados a través de su palabra. Hay una necesidad de ser cambiados, de ser sanados, de ser limpiados. Déjame decirte que Dios siempre está esperando que abras tu corazón y Él estará contigo todos los días. Él comerá y cenará y estará todos los días contigo hasta el final de los tiempos. Si hoy has creído y quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esa es la palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y te arrepintieres, Él es justo y fiel para perdonar. Y habrá una fiesta grande en los cielos por cada uno que se arrepienta. Habrá un gran gozo. Ángeles, serafines, querubines y todo el trono del Señor estará resplandeciendo de su gloria, porque un alma aceptó a Jesucristo. Me da mucho gusto haber compartido este mensaje. Espero que haya sido un mensaje que haya impactado tu vida y que haya quedado sembrado en tu corazón para que puedas compartir algo hacia otros. Hablar de Jesucristo es predicar el Evangelio. Hablar de las buenas noticias, de que Jesucristo nos perdona, de que Jesucristo nos limpia con su sangre, que el Padre y el Hijo y el
el Espíritu Santo son uno solo. Dios bendiga tu vida abundantemente. Quiero darte las gracias por este tiempo que has estado escuchando estos mensajes, que has estado dándole ese tiempo a Dios, porque es un tiempo de Dios, es un tiempo que Dios quiere hablarte, y es el tiempo en el cual Dios nos puso para seguir sembrando esa semilla en tu corazón. Dios te bendiga. Muchas gracias.